El escenario de los 80 en España era una explosión de color, deseo y libertad. En medio de esa tormenta luminosa, apareció un joven de mirada delicada y talento feroz, llamado Carlos Berlanga. Era más que un músico. Era un arquitecto del sonido que dio forma al espíritu de la movida. Cada nota que escribía parecía reírse de los viejos miedos de un país que despertaba después de décadas de silencio. Pero detrás del brillo del sintetizador y de las luces de la movida, había un hombre que nunca encajó del todo. Carlos era el alma sensible en un mundo que celebraba el exceso. El hijo de un cineasta irreverente, el compañero de ruta de Alaska, el artista que podía pintar con la misma intensidad con la que componía. Sin embargo, su mayor batalla no fue contra la censura ni contra la fama, sino contra su propio vacío interior. Las fiestas interminables, los flashes y los amores fugaces construyeron un espejismo que lo devoró lentamente. Muchos lo recordarán por su ironía, su elegancia y esa sonrisa que ocultaba un cansancio prematuro. Pero pocos saben qué precio pagó por ser el hombre que dio color a una generación entera. Hoy intentaremos descubrirlo. ¿Qué se escondía detrás del genio melancólico de Carlos Berlanga? Y cómo el niño dorado de la movida terminó convertido en su mártir más silencioso. Carlos Berlanga nació en Madrid en el año 1959, en una familia donde el arte no era una excepción, sino la norma. Su padre, Luis García Berlanga, fue uno de los cineastas más respetados de España. Su madre, María Jesús Manrique, lo rodeó de una atmósfera de cultura, conversación y libertad creativa. Desde pequeño, Carlos escuchó cómo en casa se discutía de cine, literatura, política y censura. Aprendió que el arte podía ser un refugio, pero también un arma. Madrid en los años 60 era una ciudad gris, con los carteles de censura todavía clavados en las paredes. Sin embargo, en los ojos del pequeño Carlos ya se dibujaban los colores que más tarde inundarían su obra. Mientras otros niños soñaban con ser futbolistas, él pasaba horas dibujando rostros imposibles y escuchando a los Beatles, a T. Rex y a David Bowie. Los mismos sonidos que algún día cambiarían el rumbo del pop español. Durante su adolescencia, Carlos descubrió el placer de la provocación. Estudió bellas artes. Pero más que los pinceles, le atraía la idea de romper las normas. En las aulas coincidió con otros espíritus inquietos. Jóvenes que, como él, estaban cansados de la monotonía cultural del franquismo tardío. Allí conoció a Fernando Márquez el Zurdo, Germán Copini y un grupo de artistas que compartían una misma visión: hacer ruido, crear belleza y desafiar la moral establecida. Cuando murió Franco en 1975, Carlos tenía 16 años. España comenzaba a respirar por primera vez en décadas, y la juventud buscaba una voz que la representara. En los bares de Malasaña, en los pisos donde se mezclaban guitarras, maquillaje y rebeldía, Berlanga empezó a moldear su propio lenguaje. Su habitación se convirtió en un laboratorio de sonidos y colores. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, recortes y letras de canciones que hablaban de amor, ironía y deseo. No soñaba con la fama, soñaba con provocar emociones. Cada melodía que componía era una forma de escapar del peso del apellido Berlanga, de la sombra de un padre inmenso. El joven Carlos no sabía todavía que estaba a punto de convertirse en una de las piezas clave del pop moderno español. No lo hacía por ambición ni por dinero, sino por necesidad. En una España que despertaba entre el polvo de la dictadura, su creatividad iba a servir como un espejo nuevo, un reflejo brillante y contradictorio del deseo de ser libre. El chico silencioso de los dibujos pronto cambiaría los pinceles por sintetizadores, y aquella búsqueda personal se transformaría en un movimiento cultural entero. La movida madrileña estaba naciendo, y Carlos Berlanga estaba en el corazón de la tormenta. La España de los primeros años 80 era un laboratorio donde todo parecía posible. Los jóvenes tomaban las calles, las discotecas y los estudios de grabación con una energía salvaje. Madrid se había convertido en el epicentro de una revolución estética, y Carlos Berlanga estaba en el ojo del huracán. Junto a Nacho Canut, con quien compartía una conexión creativa casi telepática, formó su primer grupo importante, Caca Deluxe. Aquella banda era una especie de manifiesto punk con alma pop, una provocación en forma de acordes desafinados y letras cargadas de ironía. Allí coincidieron con Alaska, una figura que marcaría su vida artística. La química entre los tres era instantánea. No había jerarquías, solo ganas de romperlo todo.
De esa primera aventura surgirían Alaska y los Pegamoides, el grupo que cambió para siempre la historia del pop español. Carlos, con su talento para la melodía y su sensibilidad visual, se convirtió en el arquitecto de un sonido que mezclaba glamour, decadencia y deseo. Las canciones eran pegadizas, pero también inteligentes. No hablaban solo de amor, hablaban de identidad, de libertad, de ser diferente en una sociedad que apenas aprendía a tolerar lo distinto. Cuando sonó Ve Bailando, España entera comprendió que algo había cambiado. Las radios, que hasta hacía poco censuraban lo que olía a provocación, ahora celebraban a esos jóvenes maquillados que jugaban con la ambigüedad y la ironía. Carlos disfrutaba el éxito, pero con distancia. No se veía como una estrella, sino como un observador que veía el mundo desde un prisma de melancolía. El fenómeno de la movida creció con una fuerza imparable. La televisión, la moda y el cine abrazaron ese nuevo lenguaje. Y en el centro, Berlanga aportaba una elegancia que lo diferenciaba de los demás. No necesitaba gritar para ser escuchado. Bastaba con una melodía suya para que el público entendiera que detrás del color había un alma profundamente sensible. A mediados de los 80, después de la disolución de los Pegamoides, Carlos y Nacho continuaron con Alaska y Dinarama. El sonido se volvió más sofisticado, más electrónico, y las letras de Berlanga alcanzaron una madurez sorprendente. Temas como Ni tú ni nadie y ¿A quién le importa? Se convirtieron en himnos de una generación opresciente. Lo que pocos sabían era que esas letras nacían de una lucha interna, de un hombre que se debatía entre el deseo de libertad y la presión de ser siempre brillante. El éxito lo llevó a recorrer escenarios, a vivir noches interminables, a ser fotografiado junto a los íconos de su tiempo. Pero también lo empujó a un mundo donde el arte empezaba a mezclarse con el ego, donde la autenticidad se consumía al ritmo del sintetizador. Carlos empezaba a sentirse incómodo con la maquinaria de la fama. Mientras todos celebraban el triunfo de la movida, él comenzaba a dudar. Sentía que la música se había convertido en un producto y que su arte se diluía entre los flashes y las portadas. Su sonrisa seguía intacta, pero en sus ojos se escondía el cansancio de quien ve cómo su sueño empieza a deformarse. Y así, en el punto más alto de su carrera, Carlos Berlanga tomó una decisión que pocos esperaban. La historia que había comenzado con risas y colores estaba a punto de oscurecerse. El éxito, cuando llega demasiado pronto, puede ser tan devastador como el fracaso. A mediados de los 80, Carlos Berlanga era uno de los nombres más respetados y deseados de la música española. Sus canciones sonaban en todas partes. Su estilo influía en la moda, y su imagen andrógina y elegante se había convertido en un símbolo de modernidad. Pero bajo esa superficie brillante empezaba a crecer una sombra. El desgaste creativo y emocional comenzó a notarse en los estudios de grabación. Las tensiones con Alaska y Nacho Canut, sus compañeros inseparables, se intensificaron. Lo que antes era complicidad se transformó en distancia. Algunos lo describen como un choque de egos, otros como una diferencia estética inevitable. Carlos quería profundidad. Quería arte. El mundo que lo rodeaba pedía hits, dinero y espectáculo. Mientras los focos seguían apuntándole, él comenzó a retirarse lentamente del centro de la escena. La movida, que alguna vez había sido una explosión de libertad, se había convertido en una moda que devoraba a sus propios creadores. Las drogas, el exceso y la presión mediática eran parte del paisaje cotidiano. Carlos observaba todo eso con una mezcla de tristeza y desilusión. Lo que había nacido como un acto de rebeldía se estaba convirtiendo en una caricatura de sí mismo. Su salud se resintió. Las noches interminables, los desvelos, la ansiedad por mantener un nivel artístico imposible empezaron a pasar factura. En varias entrevistas, su tono era cada vez más melancólico. Confesaba sentirse atrapado entre el deseo de desaparecer y la necesidad de seguir creando. Su talento no se había ido, pero su entusiasmo sí. En 1989, lanzó su primer disco en solitario. El álbum fue un trabajo elegante, lleno de ironía y melancolía, pero no alcanzó el éxito comercial que muchos esperaban. A los ojos del público, el niño prodigio de la movida parecía haberse apagado. Para Carlos, sin embargo, fue un acto de liberación. Era la prueba de que podía ser fiel a sí mismo sin depender del brillo de los demás. Pero esa independencia tenía un precio. El mercado había cambiado. Los gustos también. La movida se desmoronaba como un decorado de cartón.
y sus protagonistas empezaban a desaparecer de las portadas. Carlos, que nunca fue un hombre de autopromoción, quedó relegado a un segundo plano. Su nombre seguía siendo respetado, pero ya no estaba en el centro del juego. A comienzos de los 90, su vida dio un giro más introspectivo. Se volcó en la pintura, su primer amor. Sus cuadros, de estética pop y líneas limpias, eran una prolongación visual de su música, irónicos, sensibles, llenos de una tristeza elegante. A través del color, buscaba la calma que la música ya no le daba. Sin embargo, su salud empeoraba. Los rumores sobre su estado físico comenzaron a circular, y aunque Carlos nunca fue un hombre de declaraciones públicas, su aspecto mostraba la fragilidad de quien había vivido demasiado deprisa. Amigos cercanos recuerdan a un hombre dulce, reservado, que hablaba poco pero observaba con una lucidez dolorosa. A finales de los 90, la prensa apenas lo mencionaba. Había pasado de ser una figura central de la cultura pop a un hombre que flotaba en la memoria de quienes lo habían amado en su esplendor. Pero su creatividad no se detuvo. En 2001 publicó Impermeable, un disco que muchos consideran su obra maestra. Su sonido era sobrio, maduro, y sus letras parecían escritas desde un lugar de despedida. Impermeable fue recibido con elogios por la crítica, pero Carlos apenas tuvo tiempo de disfrutarlo. Poco después, su salud se quebró definitivamente. Había convivido durante años con una enfermedad que mantenía en silencio, y su cuerpo no pudo más. Murió en el año 2002, a los 42 años. La noticia sacudió a toda una generación. No solo se había ido un músico brillante, sino un testigo privilegiado de una época que había definido a España. Sus compañeros lo recordaron con lágrimas y gratitud. Alaska dijo que sin él no habría existido la movida tal como la conocemos. Nacho Canut, entre lágrimas, habló de su elegancia, su sentido del humor y su fragilidad. El escándalo, si lo hubo, no fue público. Fue el silencio final de un artista que lo dio todo a cambio de muy poco. Su caída no fue una explosión, sino una lenta evaporación. Carlos Berlanga se apagó como vivió. Con ironía, con belleza y con una elegancia imposible de imitar. En la España que él ayudó a transformar, su nombre se convirtió en un eco. Y en ese eco, todavía resuena la pregunta que lo acompañó toda su vida. ¿Vale la pena brillar? Si la luz te consume. Tras su muerte, muchos creyeron que la historia de Carlos Berlanga quedaría confinada a los recuerdos borrosos de los 80. Pero el tiempo, con su manera de poner las cosas en su sitio, comenzó a revelar la verdadera dimensión de su legado. Lo que en vida había sido interpretado como debilidad o excentricidad, empezó a verse como una forma de integridad, una fidelidad radical a sí mismo en un mundo dominado por la impostura. Su resurrección no fue un regreso físico, sino simbólico. Las nuevas generaciones comenzaron a descubrir su obra, primero por curiosidad y luego por admiración. Las letras que hablaban de soledad y deseo resonaban en un país que ya no necesitaba disfrazar la melancolía. Sus canciones, lejos de envejecer, parecían haber ganado profundidad con los años. ¿A quién le importa? Se convirtió en un himno universal de la libertad individual, reinterpretado en marchas del orgullo y en escenarios de medio mundo. En los museos, sus cuadros comenzaron a exhibirse con el mismo respeto que sus discos. Los críticos que antes lo habían considerado un músico pop ligero, lo redescubrieron como un artista total. Su obra pictórica, llena de humor y de tristeza contenida, mostraba la misma dualidad que definió toda su vida. Belleza y desencanto, luz y sombra, ironía y dolor. Su familia y sus amigos se encargaron de mantener viva su memoria. En documentales y exposiciones, su figura fue recuperada como símbolo de una época en la que el arte y la libertad eran la misma cosa. La movida, sin él, habría sido solo un estallido sin alma. Carlos fue su conciencia estética, su corazón irónico y su rostro más humano. En cada entrevista póstuma, sus compañeros coincidían en algo. Carlos nunca quiso ser un ídolo, quiso ser entendido. Y esa comprensión, que en vida le fue esquiva, llegó cuando él ya no estaba. En cierto modo, su desaparición le otorgó la inmortalidad que tanto había temido. La caída que lo llevó al silencio se transformó, con los años, en una resurrección serena. No de luces ni de portadas, sino de respeto. Su nombre se convirtió en un sinónimo de autenticidad, un recordatorio de que el arte verdadero no busca aplausos, sino verdad.
Los jóvenes que hoy versionan sus canciones lo hacen con reverencia, como quien se acerca a un maestro discreto. No lo imitan, lo estudian. En sus letras encuentran un mapa emocional que sigue vigente, y en sus melodías descubren la prueba de que la sensibilidad, aunque parezca frágil, es una de las fuerzas más poderosas del mundo. Carlos Berlanga murió joven, pero su obra envejeció con dignidad. Su resurrección no fue ruidosa, fue lenta y profunda. Hoy, en cada acorde suyo, en cada trazo de sus cuadros, late una verdad que él entendió mejor que nadie. El arte no necesita ruido, solo sinceridad. Con el paso de los años, el nombre de Carlos Berlanga dejó de ser solo una referencia de la movida para convertirse en una brújula emocional para toda una generación de artistas. Ya no se hablaba de él únicamente como músico, compositor o pintor, sino como un símbolo de una forma de crear que mezclaba inteligencia, ironía y vulnerabilidad. Su legado no se mide en cifras de ventas ni en listas de éxitos, sino en la huella invisible que dejó en quienes vinieron después. En los 2000, cuando España comenzó a revisar su memoria cultural, los historiadores del arte y la música coincidieron en que Berlanga fue el gran artesano del pop español moderno. No fue el más ruidoso, ni el más mediático, pero fue el más coherente. Mientras otros se adaptaban al mercado, él prefirió perderlo todo antes que traicionar su estética. Esa coherencia se transformó en una lección moral que hoy todavía resuena entre los músicos jóvenes. Bandas emergentes, desde el indie hasta el electropop, citan a Berlanga como influencia. Lo hacen no solo por su sonido, sino por su actitud. En un tiempo donde el éxito se mide en algoritmos y reproducciones, su figura representa otra idea del arte, la del creador que trabaja desde la honestidad, que convierte su fragilidad en belleza. Cada vez que un artista español se atreve a unir elegancia y provocación, hay un poco de Berlanga en ese gesto. Su música volvió a las plataformas, y su voz, filtrada por sintetizadores y nostalgia, encontró nuevas audiencias. Programas de televisión y podcasts dedicaron episodios enteros a recordar su vida y su obra. En 1985, Carlos había escrito una frase en su diario que años más tarde se haría célebre. Ser moderno no es correr detrás del futuro, sino reconciliarse con uno mismo. Esa frase hoy circula como una consigna entre quienes intentan sobrevivir a la velocidad del presente. El Museo Reina Sofía incluyó varias de sus obras pictóricas en una exposición sobre la movida, junto a Warhol y Haring, reconociendo así su dimensión visual. Ver sus cuadros colgados en una galería fue un acto de justicia histórica. Durante años, la pintura había sido su refugio, el lugar donde podía expresarse sin las exigencias del espectáculo, y allí, entre colores planos y miradas ambiguas, los visitantes descubren una sensibilidad que va más allá del tiempo. Sus amigos, muchos de ellos aún activos, lo recuerdan con una mezcla de amor y tristeza. Dicen que si viviera hoy, probablemente seguiría siendo el mismo, irónico, elegante y un poco cansado del mundo, porque Carlos Berlanga no era un hombre de multitudes, era un artista de detalles. Le interesaban más las pequeñas emociones que los grandes gestos, más las sombras que los focos. Su legado también se mantiene en las letras que escribió para otros. Canciones como Ni tú ni nadie o ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Siguen sonando en fiestas, bares y manifestaciones, recordando que la libertad personal es también una forma de amor propio. Esas letras, escritas hace más de 30 años, suenan hoy más actuales que nunca. El reconocimiento oficial llegó tarde, pero llegó. En 2010, el Ministerio de Cultura lo homenajeó con una exposición retrospectiva titulada El Eterno Moderno. Fue una celebración silenciosa, pero profundamente emotiva. En ella, músicos, pintores y escritores coincidieron en algo. Carlos había sido la elegancia hecha carne, el puente entre la sensibilidad y la rebeldía. Su nombre hoy es pronunciado con respeto, no como una reliquia de los 80, sino como un referente que sigue marcando el pulso del arte español contemporáneo. Su figura demuestra que la delicadeza puede ser revolucionaria y que la ironía, bien usada, puede ser una forma de verdad. En un país donde los mitos suelen nacer del ruido, Carlos Berlanga es la excepción. Su mito nació del silencio, y en ese silencio, aún se escucha el eco de su voz, suave pero firme, recordándonos que lo efímero también puede ser eterno. Hoy, más de 2 décadas después de su partida, el nombre de Carlos Berlanga sigue sonando con una claridad que desarma.
No necesita monumentos ni grandes homenajes, porque su mejor tributo está en cada persona que alguna vez se sintió comprendida por una de sus canciones. Su arte no gritaba, susurraba, y en ese susurro, muchos encontraron consuelo, identidad y libertad. Su vida fue una contradicción hermosa. Brilló en medio del caos. Buscó la verdad en la superficie y convirtió el desencanto en un gesto estético. Fue un creador que entendió que el arte no siempre debe salvarte. A veces solo debe acompañarte. Carlos no sobrevivió al peso de su propia sensibilidad, pero gracias a ella, dejó una obra que sigue viva, respirando con la misma elegancia melancólica de sus días más luminosos. Cuando uno escucha hoy aquellas melodías o contempla sus cuadros, es imposible no sentir una mezcla de ternura y tristeza, porque Berlanga fue eso, una herida luminosa, un espejo donde se reflejan las contradicciones de toda una generación que quiso ser libre sin saber el precio. En un mundo que cambia cada segundo, su lección permanece, la modernidad pasa, la sinceridad no. Y mientras exista alguien que elija la delicadeza por encima del ruido, el arte de Carlos Berlanga seguirá respirando en algún rincón del tiempo, porque algunos artistas no mueren, solo cambian de forma. Y él, sin duda, sigue pintando melodías en el aire.